sobre banca verde y financiación climática, acelerando la transición hacia los mercados de carbono sostenible. Este será el tema que van a tratar nuestros panelistas. Invitamos a Valeria Ferreiros, ella es subgerente de sostenibilidad de Credit Corp. La invitamos a acercarse al escenario. Recibimos a Aldo Franciscolo, CEO de Andean Crown. Iván Paredes, jefe de la División de Administración de Fondos Especiales de Agrobanco. Víctor Vera, CEO de Pachamama. Y nos va a acompañar como moderador Marco Antonio Saldívar, presidente del Consejo Directivo del Programa de Inversión Responsable PIR. Vamos a invitarlos a todos para que nos puedan acompañar. Les pedimos, por favor, a quienes se encuentran en la sala, si pueden tomar ubicación, porque vamos a iniciar el panel y, como acostumbramos, vamos a recibir a los integrantes con un muy fuerte aplauso. Adelante. Muy buenas tardes. Creo que nos han reducido el tiempo hablando de políticas de reducción y financiamiento, así que empezamos con una reducción de tiempo, que es bueno. Así que, sin más, hemos visto en el panel anterior las necesidades que hay grandes de financiamiento por temas de reducciones de carbono, y todo este tema en general que habíamos hablado de banca verde. En este panel tenemos los representantes del otro lado de la ecuación, aquellos que tienen el dinero o tienen el dinero de terceros, y para ver cómo ven este tema y en qué podemos sacar de acá algunas conclusiones de cómo mejorar nuestra capacidad de financiación de todo el aspecto ambiental. Quiero empezar con Valeria Ferreiros, que es subgerente de sostenibilidad de Credit Corp. Y Valeria, una pregunta: ¿cómo está mirando Credit Corp, el banco y sus otras entidades, los integrar créditos, los criterios de sostenibilidad en su cartera de créditos y especialmente proyectos vinculados al mercado de carbono? Gracias. Tienes 5 minutos. Seré breve. Bueno, desde Credit Corp, particularmente desde el BCP, tenemos todo un sistema para integrar criterios ambientales en nuestra evaluación de créditos. Por un lado, bueno, desde el lado regulatorio, ya desde el 2012 aproximadamente, se integran los principios de Ecuador para la evaluación de créditos por la regulación de la SBS. Pero más allá de la regulación, el banco también tiene una política crediticia de riesgos ESG, donde está todo el proceso de evaluación de los créditos por sí mismos. Entonces, por un lado, hay un proceso de exclusión, donde se identifica aquellas actividades que el banco excluye de sus financiamientos. Del lado ambiental, por ejemplo, excluimos a empresas que están vinculadas a la producción y comercialización de carbón térmico. Eso por el lado de exclusiones. Por el lado de la evaluación misma de las empresas, está enfocado en la banca mayorista, como le decimos, que son las empresas más grandes que el banco financia, donde hay un proceso donde se envían cuestionarios ESG, les decimos, a los clientes de la banca, donde se evalúa tanto su exposición a riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, como también el nivel en que lo gestionan o no, ¿no? Entonces, hay preguntas específicas a una serie de sectores, y así podemos evaluar con mejor medida si estos clientes están bajo un riesgo alto, medio o bajo, ¿no? Entonces, toda esta información también se traslada a los comités de aprobación crediticia del banco y que se revisan anualmente en la revisión de líneas de créditos de los clientes. Entonces, eso por el lado de riesgos. Yendo un poco a la parte de oportunidades, el banco tiene una estrategia de finanzas sostenibles que está apalancada de una taxonomía ambiental del banco, donde se establecen todos esos criterios ambientales que deben cumplir las empresas y las actividades de distintos sectores para ser categorizadas como sostenibles, como ambientalmente sostenibles.
Entonces, esta herramienta también se utiliza para capacitar a los funcionarios del banco para que ellos puedan identificar a los clientes y operaciones que puedan ser etiquetadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado el banco tuvo colocaciones de más de 1.500 millones de dólares en financiamientos sostenibles, y esto se apalanca en un esfuerzo también del lado de la tesorería del banco para justamente capturar los fondos y los recursos que a su vez se trasladan y se destinan a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces hay diversos inversionistas institucionales que buscan colocar sus fondos, sus recursos en operaciones que tengan estos criterios, que estén condicionados a criterios ambientales. Entonces el banco puede trasladar estos fondos a sus clientes que cumplan con dichos criterios. Y una repregunta, Valeria. La banca tiene un ambiente muy competitivo y sí, digamos, hay empresas grandes, empresas que no necesariamente son las ambientalmente más amigables. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Has tenido una experiencia de decir no a un cliente, has perdido y la competencia se lo ha llevado? ¿O crees que están más alineados toda la banca como para cambiar las conductas de estas compañías? Bueno, en el caso de la evaluación misma de los clientes, en los casos que se identifica cualquier situación adversa en el que el cliente se ha visto involucrado en una situación ambientalmente insostenible, hay procesos de due diligence, incluso se involucran a terceros para que evalúen al cliente. Entonces hay todo un proceso, un protocolo bastante estricto de parte del banco para asegurarse que su cartera no se encuentre involucrada en situaciones de este tipo. Ok. Aldo, vamos a un poco, Andean Crowe ha sido siempre un participante importante en este tema en el mercado de capitales. Recuerdo en la bolsa siempre ha estado en emisión deuda, tanto pública como privada muchas veces, ¿no? ¿Cómo ves desde esta experiencia, qué modelos de financiamiento han sido los más atractivos para ustedes o que has visto que han sido más atractivos para el financiador, ¿no? Para que puedan, digamos, reducir los riesgos, que es un tema importante para ambos lados, ¿no? Sí, muchas gracias, Marco Antonio. Andean Crowe es una boutique financiera que hace inversiones sostenibles, donde la sostenibilidad va de la mano con el retorno. Entonces, nosotros tenemos una manera de ver la sostenibilidad, de que tiene que ser sostenible desde todos los aspectos, incluyendo económicamente. Entonces, yo te diría que una de las cosas clave para estos proyectos es que sean sostenibles económicamente. Y eso significa que la manera como tú financias uno de estos proyectos tiene que entender las características, tienen que entender los tiempos de estos proyectos. Un ejemplo, como lo mencioné en un panel anterior, es nuestra participación en Bosques Amazónicos, que es un desarrollador de créditos de carbono y de madera sostenible, de los más importantes en Latinoamérica. Nosotros empezamos ese proyecto con capital de riesgo propio, porque no había ese capital que entendía ese riesgo inicial. Poco a poco, a medida de que la empresa fue avanzando y fue emitiendo créditos de carbono, que son el financiamiento de corto plazo para esta empresa, comenzamos a salir a levantar deuda, primero privada, de ahí deuda pública, como tú sabes. Nosotros emitimos deuda pública tanto de corto como de mediano plazo en el mercado de valores. Y a medida que esto se va materializando, se va consolidando y se vuelve una realidad, hay la posibilidad incluso de salir al mercado público por el lado del equity. Entonces, yo diría que una de las claves es que el financiamiento se piense alineado con las características del proyecto o digamos, lo que se está abordando, que sea modular, que entienda en qué momento está el proyecto, ¿no? Y que pueda diversificar su riesgo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el que Bosques Amazónicos tiene los créditos de carbono como ingreso de corto plazo, pero tiene la madera sostenible certificada como ingreso de largo plazo. Eso permite que un inversionista proyecte y tenga flujos más ciertos en el tiempo y pueda realmente entender y pueda abordar un riesgo de este tipo. Una de las cosas que necesita el medio es herramientas para poder entender estos riesgos. A veces no es fácil
medir estos proyectos que no son de corto plazo y que tienen muchos otros cobeneficios y otro valor que se genera, que no siempre es en flujo de caja de corto plazo. Para una persona que está en finanzas es difícil entenderlo, medirlo y armar una estructura de financiamiento que vaya acorde con las necesidades del proyecto. O sea, tú has tocado justamente un tema importante, porque para iniciativas como esta hay otro tipo también, son un poco hechas a medida. O sea, el financiamiento, es difícil que alguien que tenga una estructura de financiamiento, es decir, nosotros prestamos en estos plazos y con estas condiciones, calce en lo que tú tienes. Y usualmente han sido como el caso de Andan Crown, los fondos de inversión los que se han tenido la mayor capacidad de poder atender esa demanda. Ahora, tú desde el punto de vista del otro lado, el de la obtención de fondos, porque esto, digamos, tanto el mercado de capitales se ha secado un poco en los últimos, post pandemia y mucho más en el Perú. ¿Cómo sientes que los inversionistas han reaccionado a este esquema en donde tienes que esperar, si bien puedes tener los riesgos controlados, no sabes el tiempo y a veces la paciencia no es una virtud de ciertos inversionistas? Entonces, ¿cómo puedes manejar desde el otro lado, desde los fondos que tú tienes que recaudar? ¿Cómo ves digamos, la conducta de ellos y la aceptación, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo tengo un poco los dos sombreros, ¿no? Por el lado del financiador, yo lo que quiero es certeza, quiero poder planear mi flujo, saber que nada se va a atrasar y todo va a estar en su tiempo. Por el lado del desarrollador, tengo un montón de factores que no controlo, el clima, las comunidades en algunos casos, ¿no? Si el árbol creció o no creció, alguna plaga, los fuegos. Entonces hay un montón de incertidumbre. A nosotros nos hubiera encantado, por ejemplo, contar con herramientas que ya se utilizan en algunas otras industrias, como por ejemplo los créditos mixtos o blended con garantías de primer riesgo. Por ejemplo, conseguir un grupo filantrópico que quiera invertir en esto y que esté dispuesto a tomar ese primer riesgo, me reduce el riesgo del dinero comercial, si quieres verlo de esa manera, y me da más flexibilidad de tiempos, ¿no? Otra cosa que nos hubiera encantado tener más y que ahora se hace, y se hace mucho en la industria de energía renovable, es, por ejemplo, los contratos de off-take. Para la gente que genera créditos de carbono, tener una compra firme antes de que el crédito incluso exista es una herramienta muy potente para poder ir donde un financiador tradicional y decirle, mira, estos son mis flujos. Es casi como hacer un factoring, ¿no? Con la diferencia de que no se ha dado la transacción quizás, pero tienes la promesa de una persona con cierto nivel de crédito, tamaño y reputación, que va a ser el cliente de esos créditos y tienes un precio cierto. Entonces, tener todo ese tipo de herramientas te dan un poco esa flexibilidad, pero no es fácil. O sea, para un desarrollador, el tiempo y el costo que implica echar a andar uno de estos proyectos, la verdad es que es bien difícil armarlo y que funcione. Y ahí yo te diré una cosa más, sería súper útil si es que los proyectos que son exitosos se hacen más públicos como ejemplos, para que el sistema financiero entienda de que hay buenos casos de éxito y que se pueden hacer negocios de 18 años, que es como lo que tiene Bosques Amazónicos, que son exitosos y que pueden terminar saliendo en bolsa, como es lo que estamos haciendo con Bosques, ¿no? Gracias, Aldo. Vamos ahora con la mirada del apoyo estatal de Agrobanco, con Iván Paredes. Iván, ¿qué mecanismos es lo que está impulsando Agrobanco para alinear este financiamiento rural con objetivos de mitigación? Ustedes tienen una cartera que está en un sector que es, digamos, bastante proclive al riesgo de cambio climático y a poder mejorar tanto sus esquemas de sostenibilidad. ¿Cuál es la mirada de Agrobanco en este sector? Muchas gracias. Sí, en Agrobanco nosotros tenemos
digamos, dos líneas con las que trabajamos. Nuestro capital propio como banco, que es donde tenemos una cartera de clientes que le llamamos cartera nueva porque Agrobanco como que se ha refundado. Y tenemos la otra línea que es el Fondo Agroperú, que es una línea que administramos desde el lado del Ministerio de Agricultura que nos ha dado esta administración. Si lo vemos en números, Agrobanco tiene una cartera de más o menos 450 millones de soles. El Fondo Agroperú tiene una cartera de 1.400 millones de soles y tenemos en el Fondo Agroperú, atendemos a más de 100.000 clientes. Entonces, sí nos afecta cualquier situación de la cual tú has mencionado y los años nos han ido enseñando a qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y lo primero es ver cómo controlamos el riesgo climático, como bien lo has dicho, y en ese camino nos hemos ido encontrando con situaciones en las que creemos que el cambio que queremos hacer para mejorar este tema de la huella de carbono, que es por lo que estamos acá, va de la mano con personas. En el panel anterior cantaron el Happy Verde a uno de los panelistas y te felicito por el detalle que tuviste, porque somos personas, somos seres humanos y a veces solamente miramos la etiqueta del trabajo donde estamos, ¿no? Agrobanco o el Estado o lo que sea, pero somos personas. Y si las personas no estamos convencidas de lo que estamos haciendo, de repente ninguna estrategia va a funcionar. Un día me llevaron a mí a Puerto Maldonado, WWF, si por algún lado estará por acá, no sé, y me dijeron, te vamos a mostrar qué es ganadería regenerativa. Y fuimos, observamos eso y nos convencimos como banco qué es una ganadería regenerativa, el impacto que hace para poder conservar el bosque, y entonces decidimos entrar con una fuente de financiamiento para crear un producto para ganadería regenerativa. Pero no tiene que ser un enlatado, tiene que ser algo que al agricultor le sirva. Y estamos en ese proceso conversando con los agricultores, conversando con las personas de la zona para que nos digan cómo necesitas el producto. Y ahí está el éxito, de que el cliente es parte de formar o de crear este producto y que tenga esa conciencia de que el producto que le vamos a dar nosotros le va a servir y le va a servir no solo para él, sino para las otras generaciones. Hay la familia Cardoso en Puerto Maldonado, alguna vez cuando vayan pregunten por esa familia, hace bastante ganadería regenerativa, pero ya es generacional, ya no es Verónica Cardoso la que maneja, una mujer muy emprendedora, sino también ya estamos hablando del hijo y estamos hablando de que ya viene una segunda generación ahí, ¿no? Entonces, Agrobanco está entrando por el tema, somos nuevos en el barrio, por llamarlo de alguna manera, del tema de carbono, estamos entrando con ese producto y en el lado sur estamos empezando a financiar con el Fondo Agroperú paneles solares, porque nos dimos cuenta que en el sur se gastaba mucho dinero en el tema del riego y en el riego necesitaban utilizar combustibles fósiles y entonces nos trajeron el producto, también lo hemos diseñado junto con ellos y estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes. Tenemos el dinero, que un banco tiene el dinero, pero tenemos el otro componente, que el Fondo Agroperú ha sido creado para eso, para ayudar de esa manera. Nuestra tasa de interés es 3.5% anual. Entonces eso hace que sí pueda llegar a donde tenemos que llegar. La cantidad de clientes que tenemos lo dice. Y el riesgo lo estamos demostrando de que no es tan alto. En el banco tiene una mora hoy con la nueva cartera que administramos que está alrededor del 4%. Entonces sí tenemos los mecanismos, sí tenemos la voluntad, sí estamos convencidos que esto hay que hacerlo, no queremos esperar a que sea obligatorio, sino hacemos lo que debemos hacer de voluntad. Así que tenemos las puertas abiertas para cualquier iniciativa que haya de hacer este tipo de productos. Gracias, Iván. Has tocado un tema importante que cuando dices hemos refundado y empezaste con la refundación, porque la historia de los créditos agrarios en este país ha sido terrorífica. O sea, la cantidad y la morosidad que hoy día hablas que está en un nivel más o menos similar a lo que es otros sectores en el crédito, históricamente ha sido muy mala y ha hecho quebrar el Banco Agrario en su momento y todos sus predecesores que estaban acá. En esta mirada en el que ustedes no solo
te dan el financiamiento, siento que ustedes están como aportando también a un apoyo a hacer crecer las capacidades de los agricultores, porque eso les da a ustedes cubrir el riesgo de crédito, a ellos cubrir el riesgo de las pérdidas de sus cultivos. ¿Cómo sientes que ha cambiado la actitud de estos agricultores frente a lo que históricamente, porque tú hablas de muchos, esto viene de generaciones, a decir, yo me presto dinero y prácticamente si me va bien lo voy a pagar y si me va mal no lo voy a pagar y después le voy a volver a pedir plata y así sucesivamente? En el Perú tenemos la costumbre de aprender a la buena o a la mala, ¿no? Normalmente nos gusta aprender a la mala, ¿no? Cuando nos caemos. Entonces, eso ha sucedido, pues el banco se fue de cara y le fue mal. Y le fue mal, ¿por qué? Porque se puso a prestar dinero a quien no debería prestar. Prestaba a las grandes empresas y no tenemos la expertise ni sabemos evaluar como el BCP, que sí sabe evaluar a grandes empresas. Y ese es un negocio. Nosotros entendemos, ahora sí, nosotros somos especialistas en microcrédito. En el agro hay microcrédito y entonces le damos máximo hasta 5 hectáreas, porque ese es el agricultor al que queremos llegar. Ese fue el primer paso, obligados porque nos fue mal, obligados por ley. Pero entonces en ese camino comenzamos a llegar al agricultor y cómo le cambias el chip de que antes si le iba mal y no pasaba nada. Hoy no utilizamos la palabra apoyo que tú decías, porque si tú le dices al agricultor vengo a apoyarte, te dice gracias y no te va a pagar. No, yo llego y le digo, vamos a hacer un negocio. Y vamos a hacer un negocio en el que vas a ganar tú y voy a ganar yo. Si bien es cierto, la tasa de interés que yo te estoy cobrando es subvencionada, porque 3.5% es una tasa subvencionada, pero yo necesito que tú me devuelvas, porque hay que prestar a otros. Y ahí tenemos una constante comunicación y triangulación entre el Ministerio de Agricultura, entre nosotros, para poder atender a los representantes de los gremios que presionan. Y ese es su trabajo, presionar de repente para que me condonen la deuda. Pero esa palabra condonación, cuando converso les digo, es como la palabra prohibida entre una pareja, ¿no? Divorcio debe ser una palabra prohibida. Igual, condonación no va a ser una palabra que vamos a hablar acá, no vamos a condonar. Y los funcionarios y la gerencia en Agrobanco lo tenemos claro. En cualquier conversación que estemos con los agricultores le decimos, mientras nosotros estemos acá, no va a suceder una condonación. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle a cambiar el chip al peruano de que si bien es cierto, yo les decía, y de verdad que es bonito hablar en foros como estos, de decir, oye, tengo 1.500 millones de cartera, ¿quién no quisiera tener esa cartera, no? Pero caramba, ¿y qué? Y es ilimitada. Y cuando se acabe, porque se va a acabar si no me pagas. Entonces tenemos que ir entrando a conciencia y sí sentimos nosotros que viene una nueva generación de agricultores. Los agricultores del dron, los agricultores del celular, los agricultores de la identidad digital, los agricultores que hoy en día ya saben cotizar en bolsa. Hoy es hermoso llegar a Jaén y de pronto estoy conversando con un cliente y me dice, no, ustedes nos tienen que prestar más dinero porque espérese un ratito y saca su celular. Hoy día el café en la bolsa está en tantos. Entonces, dices, ese ya no es cualquier agricultor, probablemente, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio generacional positivo para el país, positivo porque, desde todo punto de vista, pero creo que se necesitan más actores. Eso sí, necesitamos más actores porque estamos solos, como Agrobanco estamos solos, somos los que estamos arriesgando ahí. Necesitamos más actores porque si hay más actores hay más competencia y nos van a obligar a nosotros como Estado a ser mucho más eficientes. No somos perfectos, no tenemos el mejor sistema, demoramos mucho, tenemos papelería, que tenemos que hacer algo para no contribuir al carbón, pero estamos ahí y entonces bienvenido cualquier ayuda, bienvenido a cualquier aporte. Agrobanco tiene esa mirada hoy en día. Okay. Muchas gracias, Iván. Vamos con otra mirada, la de Víctor Vera, CEO de Pachamama. Y un poco quisiera, ¿qué rol crees que pueden jugar tecnologías emergentes, plataformas digitales, en reducir las barreras para el financiamiento climático? ¿Y cómo se puede facilitar la inclusión de estos pequeños proyectos o actores comunitarios? ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar del rol, hay que, digamos, me gustaría
En primer lugar, buenas tardes con todos y gracias nuevamente por la invitación. Me gustaría un poco identificando cuáles son esas barreras, ¿no? Y te puedo decir dos, que es un común denominador de las respuestas que hemos recibido hasta el momento. Una es la asimetría de información y el alto riesgo percibido en el mundo rural. Para mí el alto riesgo percibido está relacionado con la falta de información, la asimetría de información, y eso tiene que ver con la falta de trazabilidad de las transacciones en el mundo rural. Entonces, en esas barreras, que para mí son críticas para acelerar o catalizar la inversión de impacto hacia el mundo rural, las tecnologías como el blockchain juegan un rol muy importante. Y te doy un ejemplo, ¿no? El mundo rural es el que mejor sabe de leyes generales de sociedades porque es una organización asambleísta. Entonces, el riesgo empieza desde cómo convocas a una asamblea para luego que esa asamblea pueda tener un acuerdo comunitario y que ese acuerdo comunitario esté adecuadamente firmado, porque ahí empieza todo. Entonces, por ejemplo, en el caso del bosque seco de Piura, que es donde nosotros estamos operando, hemos tratado de incorporar tecnología georreferenciada para evitar que las actas comunitarias no se adulteren. Porque si no se adulteran las actas, todos los negocios después van a ser con mucha confianza. Entonces, esa es una aplicación o un ejemplo de cómo el uso de tecnologías como el blockchain o tecnologías que garantizan, dan sellos digitales a documentos transaccionales, puede contribuir a reducir una de las barreras que hace que el inversionista no confíe. Esa es una de ellas. La otra es la trazabilidad, ¿no? Mucha gente no quiere invertir porque no sabe si es que el origen de la cadena forestal es legal y es sostenible. Entonces, la trazabilidad, la digitalización en entornos rurales, desde mi punto de vista, es la piedra angular que puede contribuir de manera relevante a que el valor percibido, el riesgo percibido, empiece a reducirse y comiencen a entender los riesgos del negocio y empiecen a tomar decisiones de inversión. Muy bien. Gracias, Víctor. Estamos avanzando el tiempo. Hay una parte muy importante que hemos visto en el panel anterior, que es un tema de confianza, ¿no? Y acá ha sido también recogido en algunos temas, y no es nuevo. En nuestro país tenemos una crisis de confianza a todo nivel, y quisiera de cada uno de ustedes un comentario de qué tipo de instrumentos, alianzas, para mejorar este ecosistema, para que el capital de impacto, capital bancario, pueda financiar realmente proyectos que tengan resultados medibles en trazabilidad, bienestar, en efectos en el clima. ¿Qué creen ustedes de su experiencia cómo deberíamos integrar todo lo que hemos estado, por ejemplo, 2 días acá cerrados, y sacar algo de este tema? Empezamos por las damas, Valeria. Gracias, sí. Bueno, en general creo que en el sistema de la banca comercial hay mucho espacio para crear nuevos productos más innovadores que puedan acercarse a este tipo de proyectos, no solamente al mercado de carbono, sino en general, por ejemplo, lo que mencionaban de la agricultura, de la ganadería regenerativa, por ejemplo. Como mencionaban, el Blended Finance, ¿no? Es un mecanismo innovador donde puede entrar como un BCP con un organismo multilateral o una banca de desarrollo, incluso un gobierno, para disminuir ese riesgo percibido del que tanto hablábamos sobre estos proyectos, ¿no? Que por diversos motivos, sea porque son plazos más largos, porque dependen del precio internacional, de las regulaciones, de la verificación. Todos estos factores hacen que estos proyectos sean menos bancables, ¿no? Entre comillas. Entonces, para que una banca comercial o un BCP, por ejemplo, pueda financiar ese tipo de proyectos, si entra en conjunto con otras instituciones que están dispuestas a asumir mayor riesgo, que pueden garantizar ciertos recursos, que pueden dar incluso mejores condiciones que la que puede dar un banco comercial, beneficia al proyecto, benefician a los que financiamos, y creo que todos se favorecen de la situación, ¿no? Okay. Gracias. Aldo.
Sí, el tema de la confianza es un tema bien interesante porque, como mencionó, creo que fue Kurt en el panel anterior, la confianza se demora en construir y la pierdes en un segundo, ¿no? Yo creo que una parte importante de la confianza es la comunicación, y la comunicación clara. Muchas veces nos encontramos con desarrolladores de proyectos que tienen proyectos increíbles, que los están manejando muy bien y hace mucho tiempo, y han demostrado que son fiables y que son dignos de confianza, pero las personas no los conocen. Un financiador, inclusive un comprador de esos créditos, duda al momento de comprarle los créditos porque no tiene suficiente información, no conoce de primera mano, digamos, esas bondades de ese desarrollador. Entonces yo creo que algo muy importante es esa comunicación y esa comunicación estandarizada. Para eso hay un montón de esfuerzos que han ido saliendo en el tema de créditos de carbono para homogenizar la información, estandarizarla, ordenarla, hacerla que se entienda. Pero en mi opinión, el tema de la experiencia de primera mano no te quita ni te suplanta, digamos, siempre va a ser mucho mejor que lo que está escrito en un papel. Y una experiencia así en 2 segundos, nosotros teníamos un comprador grande, internacional, que quería incluirnos dentro de una de estas licitaciones que hacen países que ahora tienen acuerdos bilaterales con el Perú. Y ellos estaban pidiendo un montón de información, pensando, dudando, hasta que fueron y visitaron el fondo. Y ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se dieron cuenta en la cancha de la realidad y hablaron con nuestros financiadores, la gente que nos presta dinero a través de bonos y papeles comerciales hace años, de los cuales siempre se les ha cumplido. Entonces, yo creo que ese intercambio de información y plataformas como esta, digamos, cosas que te permitan interactuar para establecer esa confianza son herramientas súper importantes, porque al final es un mercado de confianza. Perfecto. Víctor. Bueno, en mi caso, creo que un componente que contribuye a la generación de confianza tiene que ver con la gobernanza. Muchos de estos proyectos de carbono, sobre todo por la matriz productiva del Perú, son carbonos forestales, y estos proyectos están enmarcados en comunidades rurales, nativas, campesinas. Creo que tenemos que profesionalizar poco a poco la forma como se gobierna las decisiones en las organizaciones rurales, incorporando sus saberes ancestrales, lo que ellos hacen, pero convenciéndolos de que tienen que empezar a formalizarse para que sean elegibles y se puedan insertar a la estructura de financiamiento que el proyecto requiere. Entonces, desde el hecho de que tengan un RUC, desde el hecho de que tengan una cuenta bancaria, de que tengan niveles mínimos de gobernanza para manejar sus recursos, eso genera confianza antes de decidir hacer una inversión importante en el desarrollo de un proyecto productivo, un proyecto forestal. Entonces, si tienes organizaciones que no tienen esos niveles mínimos de gobernanza, va a ser muy difícil que decisiones de inversión terminen decantando en esos territorios, ¿no? Como, por ejemplo, de cosas tan básicas como cómo verificas el cumplimiento del quórum de una asamblea comunitaria para que luego todas las inversiones no se caigan porque alguien te litigó, te judicializó un acta comunitaria. Entonces, pueden ser cosas más básicas, pero son cosas que pasan, ¿no? Pasan en Piura, en Huancavelica, en Ucayali. Todo el mundo, uno va al Poder Judicial y te topas con juicios donde se está cuestionando el acto jurídico que dio origen a un proyecto productivo, un proyecto millonario. Entonces, el tema de gobernanza y liderazgo creo que es fundamental que se profesionalice y se ponga mucha atención para garantizar que todo lo que venga después se construya sobre cimientos fuertes, ¿no? Perfecto, Iván. Bueno, en crédito nosotros decimos que crédito viene de la palabra creer, y es correcto, pero no podemos creer sin ver. No, el dar un crédito no es un salto de fe, sino es
tener un real cruce de información. Y desde la óptica que nosotros trabajamos en Agrobanco, pues ese cruce de información requiere mucha mano de obra, mucho tiempo, mucho uso intensivo de recursos humanos en el viaje, en llegar al sitio donde queremos llegar. Ayer el ministro hablaba que deberíamos empezar a pensar en una frontera agrícola para no deforestar más, y es correcto, pero lo que necesitamos hoy en día es de repente empezar a desarrollar más lo que decía Víctor, el blockchain. Oye, es muy interesante para nosotros que conformemos parte del blockchain, que el agricultor tenga la identidad digital, repito, para que no haya la necesidad de repente de yo llegar hasta el sitio más alejado porque tengo la georreferenciación, porque tengo toda la información que yo requiero para poder tomar la decisión de darle o no darle un crédito. Y entonces, solo así vamos a ir creando confianza en este mercado. Cuando tengamos todas esas herramientas, ya el mundo ha avanzado muchísimo en cuanto a tecnología. Nosotros como banco todavía no lo estamos haciendo, pero tenemos el financiamiento y queremos llegar a más gente. Para llegar a más gente necesitamos insertarnos a este tipo de tecnología, y el Ministerio de Agricultura está trabajando. Ya ha elaborado el Padrón Nacional de Agricultores, estamos haciendo algunas adecuaciones ahí. Agrobanco está trabajando con ese padrón, vamos a llegar a más agricultores por medio de este padrón, pero necesitamos, creo, ya dar el paso siguiente, que es como alternativa el blockchain del que ya hablaba Víctor. Gracias, Iván, que ya estamos con el tiempo encima. Quiero resumir un poquito lo que hemos visto. Debemos recuperar la confianza. Mucho de la confianza es con información, es trabajar más conjuntos, oferta y demanda, para reducir lo que a ambos nos interesa, reducir los riesgos y mejorar la bancabilidad, como dijo Valeria, de los proyectos. Tenemos mucho que hacer, tenemos un sector forestal o sector agropecuario muy grande en este país, con muchas necesidades, y creo que parte de lo que tenemos que hacer como tarea es justamente resolver estos temas que no son complicados, necesitan sí algún articulador. Puede ser el mismo Estado, que es el articulador natural, o dentro del sector privado darnos esa tarea, ¿no? Quiero agradecerles por esta oportunidad y pedirle un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, al moderador. Los vamos a invitar al centro para realizar una toma fotográfica y agradecerles a quienes nos han acompañado en este panel sobre banca verde y financiación climática, acelerando la transición hacia mercados de carbono sostenibles. Este es el momento, bueno, a partir de este momento nos vamos a reunir todos en esta sala para el último tramo del Perú Carbon Forum. Nos vamos a tomar unos minutos y, de acuerdo a la agenda, a las 16:40 vamos a retornar aquí